no se atrevió en su sistema. Él puso todavía la Tierra centro de los planetas y la Tierra girando alrededor. Ahí sí puso la Tierra girando alrededor, pero todavía los planetas giraban alrededor de la Tierra. Le dio trabajo cambiar ese paradigma, ¿no? Dice, el movimiento retrógrado y directo aparente de los planetas, porque se ve cada noche que parecían atrasar, no de su movimiento, sino del movimiento de la Tierra sola basta. Por tanto, basta para explicar tantas desigualdades aparentes en los cielos. O sea, así era que lo explicaba él, ¿no? También esta gente no se daba cuenta la distancia tan grande de la Tierra a las estrellas. Eso sí, no podían captarlo. Aunque Copérnico, como les dije, estaba muy impresionado por la distancia al firmamento, ¿no? El mundo de Copérnico, y ahí sí se quedó corto Copérnico, no es un universo infinito. Es mayor que el de Ptolomeo, por supuesto, pero es un mundo cerrado. La forma perfecta es la esférica. Los planetas no se mueven en órbita. Él captaba la regularidad de los planetas, pero él no sabía cómo. Y entonces él postuló que iban por unos rieles de cristal, por eso no se veía. Bueno, está mejor que Los Ángeles en la Edad Media. Mucha gente creía que eran los ángeles que llevaban los planetas dando vueltas, ¿no? Por lo menos el hombre tiene una explicación material, ¿no? Entonces, esto se va a caer cuando Tycho Brahe muestre que hay un cometa que cruzó entre varios planetas y no se rompió nada. No se vieron pedacitos de vidrio ni nada. Entonces dice, bueno, se ve que no es así. Se ve que no es así. Quédense con esta idea de que es circular. Es circular. Porque más tarde el amigo Kepler, que era un tremendo matemático, era un hombre superior en matemáticas, él sabía que tenía los números exactos y no le daba la órbita de Marte. Siempre se equivocaba en sus predicciones de la órbita de Marte. Y lo que él llega a concluir, con toda razón, que está partiendo de una figura equivocada. Y él llegó a concluir que las órbitas no eran circulares, sino elípticas, es decir, una figura con dos focos. Y el hombre, así mismo es. Entonces ya con eso le cuadraba todo, sus leyes, ¿no? Copérnico rompió una tradición más que milenaria, estamos en el siglo XVI. Usted se imagina, para el hombre corriente o para una persona, un intelectual, decir, mira los siglos que hemos estado nosotros creyendo algo equivocado, por no hacerle caso a nuestra razón. Eso va a tener grandes consecuencias. No se pierda la próxima conferencia, ¿no? O sea, el uso de la razón. Tenemos que investigar, tenemos que observar, ¿no? Él llegó a prever las fases de Venus y un universo mayor y la semejanza entre los planetas y la Tierra. Él llegó a hacer estos aportes colosales, Copérnico. Y la nueva astronomía estuvo centrada alrededor del Sol, gracias a este hombre, gracias a Copérnico. Y ahora nos vamos a fijar en Galileo Galilei. Si Copérnico muere en 1543, este hombre muere prácticamente un siglo más tarde, en 642. Él tuvo grandes profesores de matemática. De estos, yo he oído hablar de Niccolò Tartaglia, ciertamente, ¿no? Fue profesor universitario y ya en ese momento él le parece que Copérnico tiene razón. Porque mire, había gente como el hombre que le escribió el prólogo al libro de Copérnico, que se lo llevan en su lecho de muerte sus discípulos, Andrea Osiander, que era protestante, por cierto, creo que era luterano. Osiander dice en el prólogo de un libro dedicado a Pablo III, mire, Copérnico habla como si la Tierra se moviera alrededor del Sol, pero esos son para cálculos astronómicos, no es que él crea que esa es la realidad, no, él no se mete a decir eso, que esa es la realidad, ¿no? Sino que es una hipótesis para que le den sus cálculos. Y hay gente que va a decir, ninguna hipótesis, él cree que eso es así, ¿no? Ahí se van a dividir, ¿no? Probablemente Galileo ya se daba cuenta que Copérnico había concluido que era así en la realidad. La vida de Galileo va a cambiar cuando él le muestre un instrumento elaborado
confeccionado en Holanda, donde él mismo, porque era, como dicen los franceses, un bricoleur, o sea, que él se metía a hacer cosas con sus manos, ¿no? Y este hombre mejora el telescopio y se gana diríamos, a los líderes de Venecia, porque Venecia, expuesta en el Adriático a un ataque turco, le venía muy bien poder mirar por un anteojo y ver naves que no se veían a simple vista. Eso tiene una utilidad de vida o muerte, ¿no? Y entonces el hombre pues fue muy aceptado en esa sociedad. Él pudo observar los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno. Por tanto, él pensaba poder calcular la longitud, la latitud ya se calculaba. La latitud se calculaba con un sextante, la altura del Sol en el horizonte y donde yo estoy respecto del horizonte norte, diríamos del polo norte, ¿no? ¿En qué paralelo estoy yo? Pero vete tú a averiguar en qué meridiano tú estás. Y él pensó que mirando las lunas, los satélites de Júpiter, observado en diversos lugares, que uno podía concluir a qué distancia estaba uno de un lugar a otro. Oigan, eso requiere una observación impresionante, ¿no? Que por cierto, si le interesa este tema, como a mí me interesó, hay una obrita que se lee como una novela que se llama Longitude, en inglés. Ganó el premio Pulitzer, Longitude. Una gran obra. Me preguntan el autor y me matan. Pero este señor, que fue el que descubrió cómo calcular un meridiano, lo resolvió a base de 2 relojes en una nave. Un reloj, el de la nave, o el sol, donde uno estuviera en el mar, y un reloj que mantenía la hora de Londres, no importa lo que se moviera el barco. Y el hombre, al principio no le querían dar el premio, pero tuvieron que darle su dinerito al señor. Bueno, pues Galileo publica Sidereus Nuncius en 1610, donde él empieza a exponer sus teorías, por supuesto, hablando en términos de Copérnico. Y muy pronto hay varios predicadores que saben que él está enseñando esto, y a él lo acusan ante el Santo Oficio. Le piden veredicto a los teólogos del Santo Oficio sobre 2 ideas de Galileo: que el Sol sea el centro del mundo y por consiguiente carente de movimiento local. Segundo, que la Tierra no esté en el centro del mundo ni inmóvil, sino que se mueva toda ella en sí misma. Essiam, también con movimiento diurno. Son 2 proposiciones. Y el Santo Oficio responde. 1616. La primera proposición era necia y absurda en filosofía y formalmente herética, en la medida en que contradecía las sentencias de la Sagrada Escritura en su significado literal y de acuerdo con el comentario general de los santos padres y de los doctores en teología. ¿Usted ve? Argumento de autoridad, y nada menos que la autoridad de la letra de la Sagrada Escritura. O sea que Galileo se ha topado con la iglesia, ¿no? Y luego la segunda era merecedora de la misma censura en lo filosófico, y teológicamente por lo menos era errónea en lo que se refiere a la fe. Entonces a él lo que le van a hacer es prohibir. El cardenal Belarmino, que está vivo en ese momento, por orden del Papa, le exhortaba a que abandonase esas ideas copernicanas. Y le ordenaba bajo pena de prisión no enseñarla, no defenderla de ningún modo, ni de palabra, ni por escrito. Y Galileo, que apreciaba su salud, pues dijo, sí, por supuesto, yo obedezco, ¿no? O sea, y de paso en ese momento, fíjese, la obra de Copérnico tenía 57 y 16 añitos andando, o sea que 73. Y ahora es que se las ponen en el índice de los libros prohibidos por las ideas de Galileo, que la ha hecho peligrosa, ¿no? Y se emite una condena al copernicanismo, ¿no? Ya por ahí mismo en la sociedad romana, muy chismosa hasta el día de hoy, calumnia a Galileo. Se dice que ha tenido que abjurar, que le han castigado, y Belarmino, que era un hombre decente, le emite un billetico, un papelito donde dice: a Galileo ni abjuró ni recibió ninguna sentencia, sino únicamente se le conoce la declaración en la que se dice que la doctrina atribuida a Copérnico
según la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol está quieto en el centro del mundo, sin moverse desde Oriente hasta Occidente, es contraria a las Sagradas Escrituras y no puede defenderse ni compartirse. Y en fe de lo cual hemos escrito y firmado, o sea, porque ya lo daban por condenado a este hombre, ¿no? Y Belarmino le da ese, pero a ti no te han condenado, a ti lo que te han dicho es que no enseñes esto, ¿no? Pero no, tú estás libre de condena, por ahora, ¿no? Libre de condena. Pero Galileo cree que ha llegado su día, su gran día, cuando eligen papa a un amigo de él, Maffeo Barberini, de una familia que le encantaba construir. Y como los Barberini, donde quiera que vieron piedras que le gustaran, así fuera del Coliseo o de un templo antiguo, arrancaron con las piedras. El Papa era señor del centro de Italia. O sea que la familia, los Barberini, tuvieron muy mala fama. Hay un dicho de romano de aquella época, en buen latín, quod barbari non fecerum Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, ¿no? Porque le metieron mano a lo que sea, ¿no? Y entonces él pensó que había llegado su momento con Urbano VIII, porque hasta un soneto le hizo, un poemita, el Papa le había hecho siendo cardenal a Galileo, eran amigos, ¿no? Pero Galileo quiere llegar al gran público y convencido de que existe una sola física, etcétera, él va ahora a escribir, pero en toscano. Él no va a escribir en latín. A Galileo lo va a poder leer cualquiera, ¿no? En este momento, ¿no? Cuando Galileo está defendiendo sus ideas, hay unos amigos, unos conocidos, que escriben una carta muy famosa. Al enterarse de que Galileo había ido a Roma a defenderse, le dice: Galileo era un iluso si pretendía llevar ideas nuevas a la capital de la Contrarreforma. No dice eso, dice esto: bien sé que algunos frailes de Santo Domingo, que tienen mucho que ver con el Santo Oficio, y otros le miran con malos ojos a Galileo, y este no es un país en el que se pueda venir a disputar de la luna, ni en los tiempos que corren defender ni llevar nuevas doctrinas. ¿Qué era esto de los tiempos que corren? ¿Qué es eso? Mire lo que pasa. Desde 1618 en Europa se está peleando una de las guerras más horribles que hubo hasta ese momento. Fue como una pequeña guerrita mundial que se llama la Guerra de los 30 años, que va desde 1618 a 1648, que acaba con el Tratado de Westfalia, donde se reconoce la independencia de Holanda, etc. Y en este momento el Papa, que sigue temiendo a los Habsburgos, está apoyando a los franceses, que a su vez, para escándalo de todos los católicos, están apoyando a los protestantes, porque los franceses todavía están rodeados por Habsburgos, diríamos. Los tienen en España y los tienen del lado austríaco y los tienen en los territorios alemanes y los tienen en los Países Bajos. O sea, Francia se siente amenazada, y como los protestantes son enemigos de los Habsburgos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Y entonces los franceses, ahí está le cardinal Richelieu, ¿no? El Richelieu está ahí metido en esa guerra, y el Papa se está haciendo de la vista gorda. Y los españoles le están diciendo al Papa: usted no es buen católico, porque los católicos somos nosotros y usted no nos está apoyando, y nosotros sabemos que usted está apoyando al otro lado. De modo que Maffeo Barberini, Urbano VIII, se siente muy presionado en asuntos de fe, porque tiene miedo que se le forme un lío. De modo que él va a ser muy severo con cualquiera que pretenda contradecir la fe de la Iglesia Católica. Y este es el caso de Galileo. Como les decía, en 1632 Galileo se dirige al gran público, publicando en toscano, para discurrir sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano. Y este es un hombre inteligente que va a usar esta estratagema. Él va a escribir como si él fuera alguien que está, diríamos, atacando al copernicanismo, pero lo hace de manera ridícula, ¿no?
En una conversación con el Papa le había dicho, ¿cómo tú puedes estar contradiciendo estas cosas que dice Aristóteles? Galileo pone a un personaje en su obra de los dos sistemas que tiene delante un cadáver, que está observando un cadáver, donde ve que todos los nervios vienen del cerebro, y él hace esta observación. Me habéis hecho ver esta cosa tan patente y abierta, que si el texto de Aristóteles no fuese contrario, pues dice claramente que los nervios nacen del corazón, preciso sería por fuerza confesarla por verdadera. Lo que está diciendo Galileo es, óyeme, si yo no supiera que Aristóteles dice que los nervios no vienen del cerebro, sino que vienen del corazón, yo tendría que decir que vienen del cerebro porque estoy viendo que vienen del cerebro. Se está riendo, se está burlando, ¿no? O sea, es como, no sé, esas preguntitas que hacen, ¿no? Que hacemos a veces en nuestros idiomas de relajo, ¿no? Él dejó en ridículo al Papa y él también publicó haciendo creer que él podía publicar sobre estas cosas, cosa que no era verdad, ¿no? Hay que también decirlo todo, ¿no? Entonces le mandan que vaya a Roma a presentarse, a ponerse a disposición del Santo Oficio, y él va usando excusas, que yo estoy muy viejo, yo me siento mal, yo estoy medio enfermo, ahora viene el frío en Roma, no, yo no debo de estarme moviendo en tiempo de invierno, etc. Y le hacen saber con una cartica, ha sido muy mal considerado el que Galileo Galilei no se haya adherido con prontitud al precepto que le ordenaba venir a Roma, y no debe excusar su desobediencia con la estación del año, porque por su culpa se ha retrasado hasta este tiempo. Él podría haber venido cuando lo llamamos, y hace muy mal tratando de justificarse, fingiéndose enfermo, ¿no? Dice, y si no obedece de inmediato, se enviará un comisario acompañado de médicos para que le detengan y lo conduzcan a las cárceles de este Supremo Tribunal, sujeto con cadenas, porque desde aquí se ve que ha abusado